Estar en tu presencia ya es plenitud de gozo, estar en tu presencia siempre, cada día, cada instante, ya es plenitud de gozo, estar conectado a través de nuestro espíritu, con tu espíritu, nos hace uno contigo, Señor. Gracias, gracias, porque es un honor que todo aquel que se une a ti, un espíritu es contigo, Señor. Estamos conectados a la fuente, conectados al poder, conectados a aquel que todo le es posible. Gracias, Señor, porque eres lo más grande que ha podido llegar a nosotros. Tener revelación de un Dios vivo que va más allá de una vida trivial, mundana, pasajera. Por ello, Padre, no somos como aquellos que no tienen esperanza. Gracias porque tú has puesto proyección de vida eterna en nosotros, has puesto eternidad en el corazón nuestro, a través de este evangelio de poder. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Ministranos en tu presencia siempre, siempre, Señor. Que no sea un estudio vacío, sin respaldo. Señor, que tu presencia sea ministrándonos a través de tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es viva, tu palabra es luz, tu palabra es espíritu y vida, dice tu palabra, Señor. Gracias, ministranos. Abre el espíritu de nuestro entendimiento, Señor. Toda oscuridad, todo lo tenebroso sea disperso, sea disipado de nuestras mentes. Que la luz, la verdadera luz del Evangelio, de tu palabra, Señor, sea resplandeciendo en nuestro espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gracias. Sí. Este es mi DJ, es mi paracleto terrenal. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se escucha mejor? Sí, pastor, sí. Se escucha bien. Aleluya. ¿Pero se escuchó la oración? Sí, pastor. Qué bueno. Bien. Zambullámonos, tirémonos un piquero a la bendita palabra de Dios y buceemos en ella. Aquí en Eclesiastés, quiero comenzar con un texto. Aquí en Eclesiastés, el capítulo 12, versículo 13, dice así. Cuando leemos las escrituras, tratemos de leerlas con entendimiento, con comprensión de espíritu. Amén. Amén. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Salomón, el resumen de todo es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Simplemente tener el temor de Dios en nosotros y guardar sus principios, porque esto es el todo para con nosotros. Amén. Amén. Aleluya, aleluya. En cierta situación o circunstancia, Jesús expresó una parábola y dijo así, el reino de Dios es semejante a un grano o a una semilla de mostaza, que esta semilla, cuando el sembrador la pone en tierra, dice, y germina, sus ramas llegan a tal crecimiento que vienen las aves de los cielos y hacen nido sobre ella, porque es tan grande el potencial de la semilla, aun siendo la semilla más pequeña que existe en este mundo. Se dice que la semilla no es más allá como la cabeza de un alfiler, pero el potencial que está dentro de la semilla es tan grande cuando esa semilla es abierta en aquel lugar
o en el medio ambiente que la lleva a germinar a tal punto que el potencial se va desarrollando, que sus ramas se van expandiendo, que sirve de soporte a otros seres vivientes. Interesante, ¿eh? ¿Sí? Amén. Entonces, cuando Jesús dice así, que el reino de Dios es muy similar a esta semilla, está hablando del evangelio mismo, porque el evangelio es el reino y el reino es el evangelio, y el evangelio tiene ese potencial dentro de sí. El evangelio, para los que son más nuevitos o nuevitas, el evangelio no es una cuestión temática de doctrinas, no es una teología sistemática, no es un estudio bíblico desde el Génesis al Apocalipsis, sino que el evangelio es un potencial de parte de Dios, ¿cierto?, que se encarna y se impregna en nuestro espíritu. Es una semilla que Dios coloca en cada uno de nosotros. Es un potencial, una semilla en sí misma es un potencial dentro de sí que cuando está en el ambiente o en el medio ambiente perfecto, se abre aquella semilla y cumple el propósito del potencial que está dentro de ella. ¿Me entienden? ¿Me explico bien? Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces ese potencial está inserto en el Evangelio. Por eso el Evangelio es como, es un potencial que viene de parte de Dios. Es tal el potencial de vida que cuando se inserta en nosotros, nos da vida, porque ese potencial tiene vida en sí misma. El Evangelio tiene el potencial de dar vida, porque el Evangelio es la esencia misma de la vida. El Evangelio es Cristo, Cristo es el Evangelio, porque Cristo no nos trajo un mensaje, Él es el mensaje. La buena nueva de Dios Amén. No es escritural, la buena nueva de Dios es una persona, de aquel que dijo, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino, pero el Padre, el reino es el destino. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando tú abres tu corazón y entra la semilla del Evangelio, entonces entra un potencial del reino del Espíritu, entra un potencial celestial, entra un potencial del tercer cielo, entra un potencial que viene de Sion. ¡Oh, aleluya! Siento la presencia de Dios. ¡Gloria a Dios! Es un potencial que Amén. Viene, dice, la Escritura dice que viene desde el mismo corazón de Dios. Coloca eternidad en nosotros y ese potencial que entra mediante el Evangelio, que es oído, es oído, es oído, es oído, ese potencial comienza a desarrollarse cuando está en el medio ambiente correcto, porque una semilla de lenteja o de poroto jamás va a germinar si está con todos los porotos dentro de un tarro guardado. ¿Sabe? La historia dice, o científicos o arqueólogos, mejor dicho, han encontrado semillas dentro de cántaros cuando abrieron, por ejemplo, en las pirámides o en las tumbas de estos faraones, encontraron semillas milenarias, pero son potenciales que nunca vieron su potencial porque son semillas escondidas. Diga conmigo, son semillas escondidas. Son semillas escondidas. Entonces no están en el medio ambiente del desarrollo del potencial. Es. Amén. Porque están allí, están dentro del tarro, dentro del frasco, las podemos observar, pueden ser quizás muy ornamentales,
Pero ese no es el propósito de Dios del potencial, porque el propósito de Dios es que, como la semilla de mostaza que cae en tierra, germina, y luego ese potencial viene siendo de bendición a otros seres vivientes. Y se cumple el propósito por el cual es enviada la semilla. Hay un propósito de Dios en cada uno de nosotros. Hay un potencial de Dios inserto en cada uno de nosotros. Lo importante es estar en el medio ambiente correcto para que el potencial sea desarrollado y sea germinada la semilla para que luego tenga crecimiento, porque ese es el propósito de la semilla, que tenga fruto y dé más fruto y más fruto. Aleluya, aleluya. El potencial del evangelio está dentro de ti y dentro de mí. El potencial, el evangelio. Hay una gracia dentro del evangelio. Mira, físicamente yo puedo tener todas las limitaciones. Aún puedo desarrollar un potencial académico, puedo desarrollar un potencial quizás en un negocio, puedo desarrollar un potencial con todas las herramientas, con las características como ser humano. ¿Cuánto más cuando activo al hombre del espíritu con el potencial que viene del tercer cielo? Aleluya. Entonces es un potencial sobrenatural, es un potencial que no es de aquí, es de allá arriba, es una habilidad. Ese potencial que está dentro de ti es una habilidad que aún no ha sido expuesta en el medio ambiente correcto para que sea explotada en el propósito de Dios. Es un poder reservado, el evangelio es un poder reservado que está dentro de ti, es una fuerza que aún no se ha desarrollado para el propósito del provecho del cuerpo de Cristo, como también de los que están afuera del cuerpo de Cristo. Son capacidades divinas, son principios proféticos, son cuestiones del espíritu que están dentro de ti, son misterios que aún no has visto ni has desarrollado, son secretos divinos que están dentro de ti, que fueron penetrados a causa de la semilla del evangelio en tu espíritu. Son talentos escondidos que están dentro de ti, talentos escondidos, son dones inactivos por causa de la semilla que fue inserta en tu espíritu. Talentos escondidos es un poder latente llamado potencial. ¿Por qué es potencial? Porque aún no se ha proyectado, porque aún no ha germinado. Que Dios nos ayude en esto. Que Dios nos dé revelación en esto. Potencial. Cuando imagínate una semilla, a mí me encanta ver el poroto payar. ¿Lo conocen el poroto payar? ¿Los payares? Es un poroto grande, blanco, o a veces jaspeado. Es hermoso el poroto. Y muchos lo usan de ornamento porque es un poroto de guía que cuando se siembra, la guía puede crecer 2, 3, 4 metros y da una flor tremenda, gigantesca, y luego da sus capis y da sus frutos, sus semillas, y es una planta de raíz que puede ser cortada y al otro año vuelve a crecer y vuelve a crecer porque está enraizada en un ambiente correcto. En un ambiente correcto. Entonces, ¿qué es potencial? Supongamos esa semilla de poroto, bien, es un potencial. ¿Por qué? Porque puede hacer algo que aún no se ha realizado, aún no ha hecho nada. Es algo que te puede llevar a confines que tú desconoces, pero aún no se ha desarrollado, por eso no has llegado a ninguna parte. Lo que puede alcanzar
pero aún no se ha alcanzado porque no se ha desarrollado. Es un depósito que está esperando ser expresado, ser desarrollado. Es una gracia divina en la cual muchos otros vendrán y beberán de ese pozo celestial que va a ser usado al máximo por Dios. Aleluya. Aleluya. Pero Eclesiastés nos dice aquí, el final de todo el discurso es temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque esto es el todo para con el hombre. Bien, este es el deber del hombre, tener temor de Dios en su vida, que es más alto que tener montones de doctrinas, un montón de conocimiento, logos. El temor de Dios es el principio de la sabiduría del cristiano. Bien, no es tener miedo a Dios, es tener el temor de Dios en mi vida. Amén. Es tener reverencia de Dios en mi vida y guardar sus principios divinos que van a hacer que sea el ambiente correcto para el desarrollo del potencial del evangelio que fue inserto. El evangelio no es solamente salvación, sino que también es gracia desarrollada en nosotros. El evangelio no es solo salvación, sino que también es un potencial de gracia para llevar a cabo dentro del cuerpo de Cristo. Bien, entonces aquí Salomón nos dice que el deber del hombre es tener esa gracia, esa reverencia y guardar sus principios. Cuando leo aquí el término y guardar sus mandamientos, al tiro probablemente para los que tenemos un poquito más de conocimiento, quizás nuestra mente se va al tiro a los 10 mandamientos, pero no es así, ¿bien? Que si yo no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, etc. Pero cuando habla de un principio de obediencia a Dios, ¿bien? Aquí en Génesis, capítulo 1, verso 28, por ejemplo, dice que Dios nos bendijo y nos dijo, mire, estoy actualizando el texto, ¿ah? Y los bendijo Dios y les dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subjuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bien, bien, este texto entonces contiene un gran propósito de Dios en la vida del hombre. Debemos entender el propósito de Dios cuando el evangelio llega a nuestras vidas. No solo conocer el evangelio en el sentido del nacimiento de Jesús hasta la resurrección, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de un evangelio revelado en mi espíritu para el desarrollo de un potencial espiritual en mi vida. Aleluya. Que no anda conforme a los principios de esta naturaleza, sino que anda conforme a los principios del reino de Dios. Aleluya. Bien, ahora bien, desperdiciar el propósito. Mire, por años, yo miro a mi alrededor, no sé su experiencia, pero por décadas y años, muchos han desperdiciado este potencial, esta gracia, y desperdiciar este potencial que viene del cielo, bien, es una verdadera tragedia espiritual. Por eso creo yo que hay muchos cristianos que no han encontrado la gracia del evangelio porque su vida ha sido una tragedia. Sabemos mucho, conocemos mucho
pero de un evangelio natural, de un evangelio escritural, pero no de un potencial divino en nuestras vidas, ese evangelio que viene de parte de Cristo. ¿Bien? Alguien dijo lo siguiente una vez, dijo, el hombre más pobre del mundo es un hombre sin sueños. El hombre más frustrado es aquel que tiene sueños, pero nunca llega a realizarlos. Oh, qué fuerte, ¿eh? En cambio, los niños tienen una habilidad natural que es dada por Dios. Ellos sueñan. No importa si son ricos, si son pobres, o si son sabios o ignorantes. Los niños sueñan. Los niños se vuelan en sus ilusiones porque tienen una mentalidad de niños, ¿bien? Pero la mayor tragedia para aquellos que hemos alcanzado cierta madurez es no desarrollar el potencial del evangelio, la gracia desarrollada. Es la semilla de mostaza en todo su esplendor para que otros también vengan y seamos soporte de vida para otros. ¿Aló? ¿Estoy solo? Amén, pastor. Amén. Bien. Si nosotros nos encarcelamos en nuestras cuatro paredes, bien, el propósito de Dios en el potencial que Él ha anidado en nosotros es una muerte inminente. Debemos estar en el ambiente y en el medio ambiente correcto. No quisiera dar un ejemplo, por ejemplo, de un acuario, bien, donde usted puede colocar los pececillos, pero el acuario, aún no siendo la realidad del pez, pero tiene todo un medio ambiente de acuerdo a lo que los peces les gusta, ya sea arena, por allí una roquita, el agua. Hay que hacer todo un trabajo en el acuario para que el pez se sienta como en casa, bien. Pero si lo sabe hacer bien, usted va a desarrollar vida en el acuario. Amén. Si somos ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra y del espíritu, y podemos trabajar bien en el medio ambiente llamado iglesia, entonces vamos a desarrollar vida, van a llegar almas, van a haber nuevos nacimientos, nuestras iglesias van a ser una sala de parto cuando lleguemos a desarrollar el potencial y podamos engendrar realmente la gracia de Cristo en otros. Aleluya, aleluya. Vivir con habilidad trae consigo también una responsabilidad. Morir con habilidad revela irresponsabilidad. Voy a repetir. Vivir con la habilidad trae consigo responsabilidad. Cada uno de nosotros tiene un potencial dentro de sí. El evangelio está en nosotros, pero eso trae consigo responsabilidad personal de cada uno de nosotros. Y si morimos con ese potencial, eso siempre va a expresar irresponsabilidad de parte nuestra. ¿Bien? Cada cosa que Dios creó fue diseñada para funcionar de acuerdo con el simple principio de recibir y de liberar, no solo recibir, sino liberar el potencial, desarrollar el potencial, expresar la gracia del potencial, ¿bien? Es la única manera de hacer realidad a Cristo sobre esta tierra, porque la iglesia es la imagen del Dios invisible. La iglesia misma es Cristo. La gente tiene que ver a Cristo
Cristo en nosotros. Tiene que ver a Cristo en la iglesia. En cada gracia, en cada potencial, la gente ve a Cristo, porque quien se desarrolla dentro de nosotros cada día es el hombre interior, dice, se va desarrollando de día en día, va revelándose a Cristo en nosotros, cada día. ¿Bien? Entonces necesitamos estar en el ambiente correcto para liberar cuyo potencial. ¿Qué ocurriría si de la noche a la mañana, por ejemplo, las plantas dejaran de realizar su fotosíntesis? No liberan oxígeno. ¿Qué pasaría? Nos morimos, nos morimos. Por eso, cada cosa que Dios creó, a cada ser viviente que Dios dio vida, la vida tiene un propósito. El Evangelio es vida y vida en abundancia en nosotros. Aleluya, aleluya. Bien, ¿cuánto nos estamos gozando con esto? Amén. Alguien me tira manitos, me tira Alexia me tira manitos, me dice. Pero es una bendición, Alexi, las manitos. Ahí llegó mi hermano Luis igual. Bendición, hermano Luis. Aleluya. Aleluya. Bien. Entonces tenemos una responsabilidad de usar el potencial que está en nosotros, que Dios puso en nosotros para el bien de este mundo. Como dice hermano Evia, para el bien de este mundo. Pero si nosotros no somos de este mundo, exactamente, nosotros no somos de aquí, pero el potencial es la solución para muchos aquí. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Hay un potencial dentro de ti, ¿cierto? Como por ejemplo, puedes terminar tus estudios académicos, puedes establecer un negocio, incluso muchos más osados pueden escribir un libro, otros pueden escribir una alabanza, una adoración, ¿bien? Y eso es rico, es un potencial naturalmente desarrollado, pero hay un potencial que muchos de aquí desconocen, y es el potencial que Dios colocó en tu vida. Miren, yo voy a contar una breve historia, así muy leve, muy breve. En un pequeño pueblo de un condado en Estados Unidos, había un hombre que era un zapatero revendón. Él era cristiano y aún con todas sus limitaciones, él en cierto tiempo predicaba a Cristo, hacía ciertas campañas en una piececita que tenía en su local, una piececita muy humilde, y un día programa una campaña evangelística. Él predicaba con todas sus limitaciones. Escuche esta historia. Y según cuenta su testimonio, que Dios le dijo que hiciera 7 días de campaña en la cruzada. Cruzada, el término, pero era una campaña en un pueblito muy humilde. Primer día, primer mensaje, no había nadie. Segundo día, nadie. Tercer día, nadie. Pero él predicaba como si estuviese en un estadio, en un coliseo lleno, porque yo creo que el potencial y la gracia que Dios ha puesto en nosotros llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. Aleluya. Cuarto día, 3. Quinto día, 5. Y cada día hacía el llamado y nadie se convertía. Último día, 10 personas. Y dentro del culto allí había un chiquillo flaco, lánguido, que escuchó el mensaje todo el rato afirmado en la puerta de entrada, y cuando este hermano zapatero, ministro del Señor, hace el llamado, el único que se convierte en los 7 días
fue ese cabro flaco, lánguido, y pasó adelante, entrega su alma a Cristo, y así pasaron las décadas, y el nombre de ese chiquillo fue Billy Graham. Plop. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, para los que no conocen quién es Billy Graham, fue uno de los más grandes evangelistas del siglo, Sí. que le predicó a millones y a millones. Amén. Hace muy poquito estuvo su hijo acá, ha estado 2 veces, Franklin Graham, aquí en el estadio, llenó el estadio, bien, un tremendo movimiento secular de buses de todas partes, y en Chile prácticamente recorrió Chile, y este flaco lánguido era Billy Graham, un tremendo hombre de Dios. Para quienes conocen quién es Billy Graham, pueden decir aleluya. 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 Más vale tarde que nunca, aleluya. Aleluya. Entonces, hermanos amados, el evangelio, Pablo le llama el evangelio de la gracia. Amén. El evangelio de la gracia. Porque el evangelio cuando entra a tu vida, él da gracia a tu vida. De ser un tipo amargado, triste, condenado, ahora eres un tipo alegre, con vida y justificado delante del Señor. Amén. Porque el evangelio tiene el potencial, tiene el poder más grande que la bomba atómica. Así es, Señor. Que Dios siembra, y Dios no se equivoca de colocar la semilla en el medio ambiente correcto, porque donde Él envía su palabra, su semilla, dice, va a cumplir el propósito por el cual es enviada. Pero depende de nosotros para desarrollar el potencial, la gracia que está en nosotros. Así es. Ahora, se puede abortar esto a través de la ignorancia. Muchos realmente ignoran el potencial, la gracia que vino del tercer cielo y ahora está en nosotros, la eternidad, el evangelio de la gracia. Bien, cada vez que se anula o se suspende o se restringe el crecimiento de un hermano, oiga, más te vale, dice el Señor, verte amarrado, ¿cierto? Un yunque, una piedra en tu cuello y tirarte a la mar, porque has sido una piedra de tropiezo para uno de mis pequeñitos, dice la palabra. Por eso necesitamos, cuando te dice alguien, hermana, ora, hermana, ¿puedes predicar? Hermano, ¿puedes hacer esto? ¿Puedes hacer esto otro? Puede ser la punta de la madeja a desarrollar el potencial que está en ti. Amén. Mira, hermano, Pablo dice en Corinto, voy a ir resumiendo, dice en Corinto que el Espíritu Santo se mueve de tal manera que dio dones y gracias, ¿cierto?, a cada uno de nosotros. Bien, dice que a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a unos, a otros palabra de ciencia, a otros palabra de fe, a otros el hacer milagros. Y como a cada uno les dada una gracia, dice Pablo, del Espíritu Santo, y aunque haya diversidad de dones, dice, el Espíritu es el mismo. Amén. Pero Amén.
Pero, ¿dónde está aquí el potencial desarrollado cuando damos la oportunidad? Porque a uno le dio la gracia de hacer milagros. Y a lo mejor tú no sabes, a lo mejor estás siempre en el culto sentado. Por eso es necesario que los ministros seamos sabios en ese sentido para dar apertura a las gracias que Dios tiene en la iglesia y muchas veces las ignoramos o las pasamos desapercibidas y estamos frente de un tremendo potencial, una gracia dada, pero por falta de la oportunidad nos perdemos tremendas bendiciones y a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, dice la Escritura. Amén. Aleluya. Eso dice 1 Corintios, ¿cierto? Que a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué significa eso? Significa que si el Espíritu no se manifiesta, no le estamos sacando provecho a la presencia del Espíritu. A uno le dio la inspiración de hablar en lenguas, a otro le dio interpretación de lenguas, a uno le dio espíritu de revelación, a otro espíritu de ciencia, a otro palabras de ciencia, a otros palabras de sabiduría. Entonces, todo eso debemos saber cómo potenciarlo dentro del cuerpo de Cristo, porque somos un cuerpo espiritual. Hay un potencial dentro de nosotros. Yo no quiero terminar, voy a leer una cita aquí. Una cita que la tengo por aquí. Dice... En Romanos capítulo 8, versículo 14 en adelante, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por el Espíritu de Dios somos guiados, somos hijos de Dios, pues no hemos recibido el Espíritu de estar así atrincherado, acobardado, esclavizados. Bien, no recibimos ese espíritu para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de un Dios viviente. Aleluya. Oiga, yo quiero que usted tenga ese testimonio, que usted sienta y palpe la presencia del Espíritu Santo dentro de usted. Dentro de usted hay un espíritu que cada día está más apegado a su Creador. El espíritu es el área donde se reúne la presencia de Dios con usted. Tiene que desarrollar presencia de Dios. Ese es el Evangelio. El Evangelio, cuando entra en usted, hace el medio ambiente para desarrollar el potencial de unidad del Espíritu. Cuando nos unimos al Señor, un espíritu, somos con ello. Quiero terminar con esta cita. Génesis 1:12 dice, produjo la tierra hierba verde. Produjo la tierra hierba verde. No la produjo seca, la produjo verde. Hierba que da semilla según su naturaleza, da semilla según su naturaleza. Da semilla según su naturaleza. Estamos leyendo la Escritura. La Escritura es un libro revelativo. Cuando decimos que es un libro revelativo, no tenemos que dejarnos llevar por una cuestión de una terminología natural en nuestra decodificación, sino que tenemos que ir discernimiento los principios espirituales de las Escrituras. Entre paréntesis, el gran desafío para el ministro hoy es saber separar
lo cultural de los principios espirituales de las Escrituras. Cierro paréntesis. Bien, entonces cuando yo digo que la tierra debe producir hierba verde, es porque los hermanos que están dentro del ambiente, dentro de esta buena tierra, están llenos de vida. Hierba que va a dar semilla según su naturaleza, va a entregar un fruto, va a entregar una semilla según la naturaleza, y nuestra naturaleza es espiritual, y cada árbol que está plantado dará su fruto, cuya semilla está en él. No todos los árboles serán de un fruto igual, sino que su fruto será diferente de acuerdo a su semilla. Y esto será según su género, y Dios verá que todo esto es bueno. Aleluya, aleluya. Todo será bueno. Todo fue creado por Dios, dotados por Dios con una habilidad espiritual para reproducirnos según nuestro género. Un hombre del espíritu va a engendrar a otro en el espíritu, y va a engendrar a otro en el espíritu, porque nos dio la capacidad y el potencial de la multiplicación. Multiplicaos y fructificad y señoread sobre todo lo que está sobre la tierra. Cada uno contiene una semilla, el evangelio, el potencial, el grano de mostaza en nuestro espíritu, de la que vendrán a ser las futuras generaciones. Dentro de ti hay un potencial genético para recepcionar, recibir muchos más que nacerán en esta buena tierra. Dios plantó en nosotros esa habilidad de llegar a ser muchos más, muchos siervos, muchos ministros. Aleluya. Capacidades escondidas, recursos divinos. Nuestra responsabilidad es descubrirlas y usarlas para el propósito por el cual fueron enviadas. Amén. Amén. El evangelio tiene ese poder. El evangelio, el evangelio oral, el evangelio ministrado, el evangelio de la gracia, tiene el potencial de hacer que tu potencial, tu semilla, sea desarrollada a tal punto como la semilla que fue sembrada en tierra, como la semilla de mostaza, dice el Señor, que luego germina y da a tal extremo sus ramas que vienen las aves y hacen sus nidos sobre ella. En otras palabras, nuestro potencial viene siendo soporte para muchos sobrevivientes que vendrán a nosotros. Aleluya. Gracias, ministerios, dones. Los ministros debemos tener el ojo clínico. ¿Qué es lo que Dios nos trae a nuestras aulas? Hay gente allí, a veces por tiempo, y no sabe qué es lo que hay, qué es lo que tiene, pero yo creo que es tiempo que todos trabajemos en la obra del Señor, pero con habilidades del Espíritu, con habilidades y herramientas espirituales que Dios nos ha dado. Amén. 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 Yo no quiero continuar más, sino dejar esta palabra en usted. Que el Evangelio no es una cuestión de pasatiempos, que el Evangelio no es una cuestión de hoy día me convertí, mañana voy a dar mi testimonio, aleluya. No, es un potencial del tercer cielo que Dios puso dentro de usted, y usted y yo somos responsables ahora del desarrollo de esa gracia divina que nos llegó a través del Evangelio. Ya no le quiero aburrir más. Aleluya. Los veo así como cuando le dijeron a Pablo, ¿qué
querrá decir este palabrero? Aleluya. ¿Se escucha bien el micrófono? Sí. Sí, Vamos al grano entonces. sí, pastor, se escucha. Ya, yo sé que la primera que se retira es Cecilia, así que Cecilia tiene la oportunidad de expresarse un poquito de